Juan capítulo 20, verso 24. Historias que transforman vidas. Es una historia cortita, muy particular, muy conocida, pero también en muchas ocasiones mal interpretada o mal prejuzgada, un personaje en particular que tuvo un encuentro con Jesús. Juan capítulo 20, verso 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? ¿Todos juntos? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es esta la frase de este encuentro: bienaventurados los que no vieron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era una persona muy particular. Tomás es un nombre en sí mismo muy particular, tanto en hebreo como en griego significa gemelo o mellizo. Cuenta la tradición religiosa, así que le decían Dídimo porque habían dos tipos de nombre, ¿no? Según algunos historiadores y estudiosos como William Barclay, dice que los judíos generalmente tenían dos nombres. Un nombre era para el círculo íntimo, para la familia, todos lo conocían de esa manera, era el nombre hebreo. Pero como ellos siempre estaban bajo imperio, siempre estaban cautivos, tenían otro nombre que les permitía que lo conociesen más allá. Y es así que aparece el nombre griego, por eso dice Tomás llamado el Dídimo. Dídimo era el apodo, ¿sí? Como Dídimo lo conocían más allá de los judíos, lo conocían los romanos y todas las personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero también es interesante, por eso decimos, bueno, gemelo, mellizo, pero ¿cuál era el gemelo? ¿Cuál era el mellizo de Tomás? ¿Alguien sabe? No, la Biblia no dice, pero cuenta la tradición religiosa que le decían gemelo, le decían Dídimo, porque parecía el gemelo de Jesús. Dice que era muy parecido a Jesús. La tradición, ¿no? A modo de tradición, pero es interesante. Por lo tanto, Tomás cada vez que salía quedaba expuesto ante la multitud, en especial cuando la multitud quería prender y matar a Jesús. ¿Por qué? Porque podían confundirlo con él. Y esto hace más interesante esta historia de la tradición religiosa, más interesante para entender lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Él era el gemelo en apariencia, físicamente, de Jesús, ¿sí? Era fácil confundirlo, pero él tenía una particularidad muy especial, ¿sí? Él, de hecho, la palabra de Dios nos ha dejado en especial en el Evangelio según San Juan 3 cualidades muy particulares de este muchacho llamado Tomás. 3 particularidades que lo hacían distinto. Todos hablan de Tomás, el desconfiado, el que dudaba, el que no creía, el incrédulo. Porque Jesús le dijo: no seas incrédulo sino creyente. Sin embargo, a pesar de este juicio contra Tomás, hay evidencias bíblicas que realzan a Tomás por encima del resto. Tomás aprendió antes, pero ¿por qué aprendió antes y de manera más profunda? Porque si había una cualidad particular de Tomás, es que él era sincero. Él siempre abría su corazón. Y la primera cualidad de él se manifiesta en Juan capítulo 11, en verso 16. Jesús estaba hablando con ellos, ¿sí? Y le dice: bueno, yo voy a volver, dice. Y entonces, dice el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos. No se lo dijo a Jesús. Él tenía convicciones firmes en sus dichos. Se lo dijo a sus compañeros. Él sabía y confiaba en eso. Dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué? Porque como dice en el verso 7 y el verso 8 del mismo capítulo, al principio, dice: al Señor Jesús lo buscaban para apedrearlo.
Y Jesús dice, yo vuelvo. Y él dice, muchachos, nosotros también. No dijo, yo voy contigo. Fíjense la gran diferencia de Pedro. Cuando Pedro abre su boca, que en cuanto a Jesús y lo que iba a padecer, dice, yo voy a ir contigo, yo te voy a defender. Yo, él no. Tomás tenía condiciones firmes en sus dichos, convicciones claras en su corazón. Llama a los discípulos y le dice, nosotros vamos, muchachos. Jesús no les pidió, no les dijo, vengan con nosotros, conmigo. Tomás le dijo, nosotros vamos, nosotros vamos. Si hay algo que a nosotros nos falta, es tener una convicción firme como la tuvo Tomás. Nosotros a veces solamente invitamos, pero no manifestamos, como vamos a ver, somos como el resto de los discípulos, no manifestamos las convicciones a través de nuestros hechos, solamente a través de nuestras palabras. Y Tomás dijo, nosotros vamos, y todos, ¿saben lo que hicieron? Fueron. A la voz de Tomás, no a la voz de Pedro. Nosotros vamos para que muramos con él. Él incluso abrazaba a Pedro, que hizo intentar evitar la muerte del Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero Tomás, no. Nosotros vamos con él, era directo y firme en expresar sus sentimientos y también sus dudas. Así como en esta ocasión él plantea claramente sus sentimientos y sus convicciones, en lo que leíamos en el capítulo 21, marca también sus dudas. Él vivía a corazón abierto. Y él entendía que vivir a corazón abierto es hablar con los demás, porque los demás veían su relación con Dios. Sin embargo, nosotros le hablamos a los demás para que entiendan que yo tengo una relación con Dios. Y es allí donde mis palabras carecen de autoridad, porque no tengo convicción. Porque las convicciones no están en la mente, las convicciones se manifiestan en las actitudes de vida, en los cambios. No en el interés, no es el de hago esto para recibir esto, sino el de hago esto, el de vivo de esta manera, porque a Dios le agrada, no porque espero que Dios responda a mis oraciones y cumpla mis peticiones, sino porque es un deber, eso es una convicción. Lo otro es un interés. Y él abrió su corazón y le dijo, vamos, vamos. La segunda vez que él habla es en el capítulo 14, vuelve a hablar nuevamente Tomás, y allí muestra la segunda cualidad. Y no solamente eran las convicciones firmes en sus dichos, él hablaba y con autoridad, porque no solamente lo sentía, sino que lo vivía, sino que tenía un deseo. ¿Y cuál era su deseo? Era conocer los fundamentos de Dios. Él quería conocer los fundamentos de Dios. Arranca el capítulo 14 y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y sabéis, dice, a dónde voy y sabéis el camino. Pero de repente, ¿quién abre la boca? ¿Viste que dicen que Pedro era el bocón? Las frases de Tomás pasan desapercibidas, pero son profundas. Entonces Tomás le dijo, Señor. Guarden esa palabrita, porque siempre estaba en la boca para dirigirse a Jesús de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Abre su corazón, plantea sus dudas. ¿A quién? Ante el que se las tiene que plantear. Algún otro tenía esa duda, pero seguramente. Pero él preguntó. Hay un viejo dicho que dice que no hay preguntas tontas, pero sí hay tontos que no preguntan. Todos tenían dudas y no preguntaron. Tomás tenía dudas. ¿Y qué hizo? Preguntó. Y no era una pregunta tonta, porque la respuesta del Señor Jesucristo se manifestó de una manera tremenda. Es uno de los 7 gran yo soy del Evangelio según San Juan. Y entonces Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿A quién se lo respondió? ¿A Pedro? No, a Tomás. Al que tenía convicciones claras. Aquel que conocer los fundamentos de Dios era una prioridad en su vida. Por eso preguntaba. No juzgaba.
Anteriormente no juzgó a sus hermanos. Con una convicción clara les habló y le siguieron. Porque el resto tuvo que reconocer que su convicción era débil. Y en este momento Él les muestra delante de todos que si no desean conocer a Dios es porque no conocen a Dios. Es porque no han disfrutado la paz y el perdón de Dios. Porque si tenés algo bueno, ¿lo vas a dejar ir? Si Dios transformó tu vida, ¿cómo puede ser que vivamos apartados de Dios, viviendo para Dios como se nos dé la gana? Si ha hecho algo bueno y me dice en su palabra que tiene cosas más grandes y maravillosas, que este nuevo pacto está basado en mejores y más grandes promesas, yo las quiero. Pero no basta con decir yo las quiero, la convicción se manifiesta en acciones, en conocer los fundamentos de Dios, en sentarme todos los días a leer, en sentarme todos los días a orar, en preguntar, y Dios se revela de manera maravillosa. Por eso Jeremías en el capítulo 33 decía, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, maravillosas y ocultas que tú no conoces. No sé el camino, este es el camino, cosas grandes, maravillosas, porque no solo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tremenda manifestación de la deidad delante de Él. Yo soy. Yo soy. ¿Qué cosas le preguntamos a Dios? Seamos sinceros. Le preguntamos las cosas que nos interesan. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y eso demuestra que mi interés no está en Él. No está en conocer a Dios, los fundamentos de Dios. Porque nuestras preguntas solo se enfocan ¿en quién? En uno. Se enfocan en mí. Convicciones débiles y poco deseo de conocer los fundamentos de Dios hacen dudar que Dios haya obrado en mi vida. Decía Spurgeon, de esta manera nos damos cuenta de cómo le hablan a Jesús con una familiaridad natural. No tuvo miedo en preguntar. Él preguntaba. Él no era un tonto que no pregunta. Él hacía las preguntas aunque pareciesen tontas y se encontraba con respuestas maravillosas de Dios en cuanto a quién. A Dios, no en cuanto a Tomás ni en cuanto al resto. Pedro, la contraparte, hasta se despide en el capítulo 21, si seguís leyendo después, dice que cuando Jesús le restaura, le pregunta, ¿me amas, me amas, me amas? Dice que van caminando y Pedro mira atrás y dice, Jesús, ¿y qué de este? Seguía mirando a los otros. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué te importa? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Esto es una cuestión personal. No es una cuestión de estar mirando a los demás y juzgándolos a ver qué hacen, qué dejan de hacer, ni preguntándole a Dios qué va a hacer de sus vidas o por qué Dios a él lo bendice y a mí no. Porque cuando preguntamos eso estamos despreciando las bendiciones de Dios, las que ya nos ha dado y las que nos ha dado en el día, que es el mismo día. Este día es una bendición de Dios y no la estoy valorando. Y dice, Él le habla a los discípulos con total empatía, aún reconociendo que había escogido hombres débiles y comunes, enseñándoles poco a poco conforme a lo que eran capaces de aprender. Con cierta frecuencia, decía Spurgeon, mostraban su ignorancia, pero nunca se vieron intimidados ante la presencia de Jesús, ni fueron avergonzados por Él, ni los expuso como cabezas duras que ellos eran. Siempre Jesús les respondió, y las respuestas de Jesús exaltaban las preguntas, y exaltaban al que preguntaba, siempre que la respuesta fuese la correcta. Y aquí se desprende la tercera cualidad, y es la que más vamos a desarrollar, y es la claridad en su fe. Esa era la diferencia, la claridad en su fe. El primer punto, las convicciones firmes a través de sus dichos.
El conocer los fundamentos de Dios era su deseo, pero la claridad en su fe era la diferencia. Su fe era clara, era transparente. ¿Por qué? Porque él precisamente la expresaba. Él no se ocultaba ni delante de Jesús ni delante de sus pares. De hecho, vimos que la primera vez que habla, le habla ¿a quiénes? A sus consiervos, dice, a sus condiscípulos. La segunda vez habla con Jesús. La tercera vez, que es la que hemos leído en el capítulo 21, oye a Jesús. Él oye a Jesús. Y es interesante porque cuando analizamos precisamente la claridad de su fe, que es lo que hace la diferencia, nosotros vemos que él habla con sus pares y les dice, volviendo otra vez al punto 1, es esta mi convicción, muchachos, si yo no veo, no creo. Y ahí aparece el juicio a Tomás. Tomás, ¿cómo no vas a creer si te estamos contando que Él vino? Sí, me están contando, pero no lo están viviendo, le dice Tomás. Porque precisamente en los versos 19 al 23, donde relata la primera aparición de Jesús a los discípulos, después de eso los discípulos seguían encerrados. Pero cuando Tomás le dice, si no veo, no creo, y manifiesta claramente su fe abierta delante de ellos, ¿qué hace Tomás? Se va. ¿Recuerdan lo que decíamos que decía la tradición? Y esto hace interesante que Tomás se haya ido. Su vida corría peligro. ¿Por qué? Porque era parecido a Jesús. Era parecido a Jesús. Pero él le dijo, yo estoy harto de sentarme a hablar de Dios, voy a vivir. Pero para poder vivir tengo que expresar lo que siento. Y es esta mi angustia, si no veo, no creo. Y aún a expensas de su vida salió afuera. Salió. Y cuando Jesús vino, Él no estaba con ellos. Pero ¿quién había sido el único que había abierto su corazón? Tomás. Y después el resto, ¿qué pasó? Lo vieron, le contaron, pero no había convicción en sus dichos. ¿Por qué no había convicción en sus dichos? Porque su vida no respaldaba sus palabras. Porque habían otras palabras que echaban por tierra las palabras verdaderas que decían. Y habían salido de los mismos labios. Es por eso que él no creía. Tomás había entendido algo, se había aprendido que los dichos deben ir acompañados de prácticas que demuestren la convicción expresada. No tapo dichos con dichos. No tapo palabras con otras palabras malas, con buenas palabras, no. Jesús dijo bien claro, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Los dichos se respaldan con hechos. Y eso manifiesta convicción, palabras coherentes. No podemos hablar del Evangelio de la reconciliación cuando seguimos disgustados, seguimos peleados con el vecino. Si el Evangelio es el de la se me fue la palabra, recién la dije, de la reconciliación. No quiere decir que se arreglan los problemas. Los problemas a veces no se arreglan. ¿Por qué? Porque dependen de las dos personas. Y si una parte no quiere, pero yo debo mostrar espíritu de reconciliación. Y eso no implica ir a pedir perdón y estar con la otra persona siempre, sino tratarlo con el amor con que Dios me amó, nada más. Pero los dichos se demuestran con convicciones. Es por eso que no encontraba referentes a su alrededor Tomás. Y él se va. No había dejado de amarlos. ¿Por qué? Porque él volvía, pero salía y volvía, salía y volvía. Él se sentía seguro a su manera. Y eso es lo malo cuando nosotros estamos mal. Procuramos sentirnos seguros a nuestra manera y nosotros decidimos cuándo vamos y cuándo venimos. Y eso produce un gran daño a quien, a Dios no. A mí me produce un gran daño. Porque en el ir y el venir hay pérdida. Hay pérdida. ¿Pérdida de qué? De bendición. Hay pérdida de bendición. No es la mejor forma la que hizo Tomás, pero no hubo quien lo acompañara y eso desnuda la falta de amor de sus padres. Nadie salió atrás de Tomás. Nadie salió a buscarlo.
pero todos lo querían convencer. Nadie conocía sus pasos, pero no para contarle a otros de lo que hacía, sino para que, sabiendo aún que la vida de Tomás estaba en riesgo, no había nadie cerca que pudiera socorrerlo si algo le sucediera. Y eso habla de la insensibilidad que nosotros muchas veces tenemos, mirándonos solamente a nosotros, si no nos importa a nadie más. Es por eso que cuando Jesús habla de las señales de los tiempos postreros, de los tiempos finales, de estos tiempos, habla de la carencia de amor y la carencia de fe. La carencia de amor entre padres, entre esposos, entre padres e hijos, hijos y padres, y en consecuencia hacia los demás, y la falta de fe, de confianza, de convicciones claras que se manifiestan hacia Dios. Él avisó, estaba ausente, pero él era ausente con aviso. ¿Viste como en el trabajo? Hablábamos con Tobías hace un rato del trabajo, ¿no? De los sus turnos y demás. Pero dice, si yo quiero aviso y me lo cambian. Tomás era ausente con aviso, él les había dicho, yo no quiero hablar, basta de esto que ustedes hablan. Demuéstrenmelo, quiero ver las convicciones, si yo no veo, no creo. Y él se fue, pero no se olvidó, volvió. Dice, ¿y quién puede afirmar que era el único que pensaba eso? Seguramente muchos pensaban eso, pero solamente él fue el que no fue un tonto que se quedó callado, sino que expresó, no una pregunta, sino una frase que a otros le parecía tonta. ¿Cómo no vas a creer? ¿Cómo no vas a creer? Y la cosa es, demostrame que crees, que vos crees. No juzgués mi fe. No juzgués mi fe. Era más clara y expuesta la fe de Tomás que la de los discípulos que quedaron allí. Es por eso que cuando Jesús entra al aposento donde estaban encerrados, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Si bien esa expresión era un saludo habitual, también era una realidad que los que estaban encerrados habían perdido la paz. Dice que estaban encerrados por miedo a los judíos, porque sus vidas estaban en riesgo. No tenían paz. Aparece Jesús con las puertas cerradas. Y les dice, paz a ustedes. La segunda vez que aparece y estaba Tomás, le dice, paz a vosotros, los saluda a todos. Los otros ya lo habían conocido. Pero ¿con quién habló Jesús? ¿Con quién habló? Con el único que tenía una fe expuesta claramente, a corazón abierto delante de todo. Los otros todavía no recobraban la paz, seguían encerrados. Tomás había vuelto, esta vez estaban con ellos. Y de la misma manera, al igual que muchos, aunque no se reconoce abiertamente, basan su fe en la percepción de los sentidos. Es decir, lo que ven y lo que tocan. Tomás dijo, quiero ver, quiero tocar. Quiero ver, quiero tocar. Hay muchos que solo creen así. Si no, no creen. Pero también hay otros que solamente creen en el placer de las emociones. Es decir, lo que sienten en el momento. Si me siento bien, yo voy porque me siento... ¿A dónde va? A tal lugar. Porque me siento bien. Falta de fe. Estás poniendo tu corazón en el lugar equivocado. Crees por cómo te sentís. En el otro lado crees por lo que ves. Hacen milagros, hacen cosas, hacen determinadas cosas. Pero la fe no es eso. La convicción no se basa en mí, se basa en Dios. No se basa en lo que yo veo, no se basa en lo que yo siento, sino que se basa y se fundamenta en lo que Él hizo. Y lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tomás tenía un objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Ver. Y tenía un objeto que ver. Ese objeto que era Jesús. Si no veo, no creo. Si no veo, no se activa la fe en mi corazón. ¿Qué necesitamos para que la fe se active en cada uno de nosotros? En mí. ¿Qué necesito yo? Cada uno de nosotros debe mirarse de esa manera y preguntarse, ¿qué necesito para que mi fe se active? Dios mira de la misma manera que a Tomás te mira a ti y me mira a mí. Y es importante que tú y yo también miremos, pero no miremos como nos gusta mirar a nosotros, sino que miremos como Dios mira.
Decía el salmista David en el Salmo 51, verso 17, que Dios no mira, como le dijo allí en 1 Samuel a Samuel cuando tenía que ungir al rey para Israel. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y en el Salmo 51, 17 dice: el sacrificio que desea Dios, el sacrificio que sí deseas, es un espíritu quebrantado. Él no rechaza al corazón arrepentido y quebrantado. Dios mira el corazón. ¿Qué necesitas para activar tu fe? Tener un corazón quebrantado. Un corazón que no mira a los demás, que mira a Dios. Y que mirando a Dios es confrontado con la santidad de Dios por los propios pecados y se quebranta delante de Dios. Así se activa la fe. Así se activan las convicciones. Así, al activarse las convicciones y la fe, claramente se manifiesta ante los demás sin necesidad de que abramos nuestra boca. Y llega el punto en que aparece. Y cuando llegó Jesús, ¿cómo estaban las puertas? Volvemos al mismo punto. Pero todos hablaban de Jesús. Jesús ha resucitado. Y las puertas estaban al igual que nuestro corazón. Al igual que nuestro corazón muchas veces. Abiertas a hablar, cerradas a creer. Es por eso que en el Apocalipsis capítulo 3, verso 16, a una iglesia le dice Jesús, y que muchos dicen que es la iglesia en estos tiempos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya nos da una clave. ¿De qué lado de la puerta está? ¿Desde adentro o desde afuera? ¿Quién lo sacó? Yo lo saqué. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cerramos el corazón al consejo de Dios. Nuestra incredulidad no se debe a que Dios no sea claro. Dios es claro. Soy yo el que cierra el corazón y debo hacerme cargo. No hay nada más grande que nos lleve a descansar en Dios en silencio que el reconocer que no puedo hacer nada o que no hay nada más que hacer. De hecho, Dios comienza a actuar cuando yo aprendo por cansancio y que termino diciéndole: Dios, yo no puedo más, no puedo hacer nada. Bueno, ahí empieza Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe necesita que nosotros lleguemos a tocar fondo. ¿Y eso es problema de Dios? No, eso es problema mío. Dios siempre estuvo y está dispuesto. Soy yo el que no abre el corazón a creerle a Dios. Qué lindo es hablar de Dios, qué lindo es oír a Dios, pero vivir de Dios no. Bueno, eso es para 1, 2 horas, 3, cuando vamos a la iglesia y nada más. No. Lo importante del crecimiento y el desarrollo de nuestra vida se da cuando estas puertas se cierran y se abre el mundo cotidiano, en las circunstancias de la vida, donde yo muestro activamente cuáles son mis convicciones. Jesús saludó, le dijo: paz a vosotros, lo que decíamos recién. Y la pregunta es: ¿qué cosas están robándote la paz? A estos discípulos les robó la paz lo que había sucedido, aun cuando Jesús ya se lo había dicho. Jesús nos dijo de antemano que íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Juan capítulo 17. Clamaba por nosotros: no te pido solamente por esto, sino por los que han de creer, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, el mal iba a estar permanentemente alrededor nuestro. Él nos avisó. Él nos avisó. ¿Por qué cerramos la puerta? ¿Qué cosas roban la paz en nuestro corazón? Ellos estaban tristes y con miedo, pero tenían las herramientas necesarias para salir de esa situación. Y déjenme decirle que conociéndolos a todos tienen las herramientas. Lo que pasa es que a veces espiritualmente somos vagos. Porque la herramienta primaria es la oración y su palabra. Esa es la primaria. Y luego comenzar no a leer la historia de Dios, sino a leer la mía en esta historia. Porque a Dios le ha placido incorporarme en mi historia. No solamente Jesús saludó,
sino que con solicitud se dirigió ¿a quién? Al único sincero. Al único sincero. Y le dijo: Tomás, pon, mira, acerca y mete. Todos los verbos para las acciones, ¿sí? Presta atención, vení, mirá, meté el dedo. Todo lo que vos expresaste, fíjense que no se lo había dicho a Dios, se lo había dicho a sus condiscípulos y a los que estaban allí. Sin embargo, Dios, que escucha todo y está atenta al clamor y al corazón abierto, le responde de manera directa a él. Le repitió el saludo a todos, pero se refirió directamente a Tomás. ¿Sabes? Muchas veces buscamos que alguien ore por nosotros, porque decimos: orá porque Dios a vos te escucha. Pero ¿sabés por qué Dios se refiere más directamente a una persona que a la otra? Y porque esa persona abre más el corazón delante de Dios que yo. Y no es para que le pidas al otro que haga lo que vos tenés que hacer. Porque por más que clames, no va a pasar nada en tu interior si vos no abrís tu corazón a que Dios obre desde adentro tuyo. Pero a veces la mente y el corazón dicen: bueno, menos mal, todos los hermanos están orando por mí. No, hacete cargo de tu corazón. Es eso lo fundamental. De tus convicciones. Que sean claramente manifiestas a los que te rodean. Aquellos que inclusive forman parte de la angustia en la que vives. Porque Dios así te lo ofrece gratuitamente. Salmo 23. Yo preparo mesa en presencia de tus angustiadores. ¿Para qué? Para que disfrutes conmigo, para que entiendas que no se tratan de la solución a tu manera, sino de entender mis propósitos para que seas bendecido a mi manera, dice Dios. Es esa la manera de Dios. Y cuando le habla a Tomás, ¿Tomás hace todo lo que le pidió a Dios? No. No. Tomás no hace nada de lo que le pidió. Dios premia la sinceridad. A ningún otro invitó a que se acercara a él, a que metiese su dedo y su mano, a ningún otro, solo a Tomás. Él premia la sinceridad y le muestra las evidencias que le habían sido pedidas. Tomás hizo algo, lo que sabía hacer mejor. Puso su corazón al descubierto, nuevamente. Y la primera mención cuando habla con Jesús se vuelve a repetir aquí. Y le dijo: Señor y Dios mío. ¿Recuerdan cuando le dije leyendo? Recuerden esta palabrita, Señor. De nuevo, vuelve a hablar. Cada vez que habló con Jesús le dijo: Señor. Y no es una cuestión de palabras, es una cuestión de una actitud necesaria para creer. La sumisión. Señor mío, tú decides por mí y lo que tú digas yo hago. Tomás fue lo suficientemente honesto como para decir cuando no creía, como también lo suficientemente honesto para compartir cada una de sus convicciones. Tenía convicciones claras, el deseo de conocer a Dios cada día más, y esto le permitía crecer con mayor claridad. Y todos los veían. Que un judío, dice Tenney, un escritor, dice, llamara a otro ser humano mi Señor y Dios, debió haber sido una cosa impactante e increíble para todos los que estaban allí. Tomás, a la luz de la resurrección, aplicó a Jesús, Tomás, no Pedro ni nadie más, Tomás, los títulos de Señor y Dios, de Kyrios y Theos, los cuales son los títulos que hablan de la deidad de Jesús, de que Jesús era Dios hecho carne. El incrédulo, que reconoció su incredulidad, no el que lo tapó con palabras delante de los demás, pero le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esto no habla de sumisión, sino habla de satisfacción. Señor y Dios mío. En Juan capítulo 1
verso 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud de aquel que, según Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Señor mío y Dios mío, lo que decía Teni, ¿sí? Y nosotros estamos completos en Él. Cerramos leyendo unos versos del Salmo 63. Salmo 63. Te aconsejo que antes de irte a dormir lo leas, porque puede ser una motivación para que mañana, si Dios te da un nuevo día, lo comiences leyéndolo de vuelta, porque arranca diciendo de madrugada, te buscaré. Pero quiero el verso 5, del 5 al 8, para que nos analicemos a la luz de Tomás, a la luz de este hombre, o a través del quien nosotros recibimos esta bendición de bienaventurados los que no vieron y creyeron. No vi a Jesús, pero creí en Él, y la buena aventura me alcanzó. Pero dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con las mejores comidas, con las que satisfacen más, dice, será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cuándo? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque cuando medito en ti me doy cuenta de algo. Tú has sido mi socorro, y así, solo en la sombra de tus alas, me regocijaré. Pero cierra con algo que es precisamente la convicción del conocimiento que se manifiesta en acciones claras, una fe clara. Él le dice, mi alma está apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Creímos en Él para salvación, pero la pregunta es, ¿estás disfrutando esa salvación? Salmo 51, David le clamaba a Dios diciendo, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué lo había perdido? Porque había pecado. Y no hay mayor pecado que la incredulidad. Es el único pecado que Dios no perdona. Para salvación, ¿sí? Pero tampoco es la incredulidad. Nos abre las puertas para ser bendecidos. Debemos creerle a Dios más que creer en Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.